Hola chicos, hoy vamos a estar abarcando acerca de lo que es la primera clase de botánica taxonómica. En primer lugar, lo que cuenta con esta parte de la botánica simplemente es determinar cada una de las familias de cada una de las plantas, obviamente, que nosotros estudiamos a lo largo de la carrera, al género que pertenece, a la familia y todo lo que corresponde a la nomenclatura de las plantas, y no solo de las plantas sino también de los animales. Dentro de esta rama tenemos dos conceptos básicos, lo que es la taxonomía y la sistemática. La taxonomía, que tiene su origen de un vocablo griego que significa ordenación y que es la ciencia que clasifica o que se aplica en la biología y botánica para la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos de animales y de vegetales. Siempre esto va a haber un orden, ya sea con las plantas o simplemente con lo que es la parte de los animales. Podemos decir que la taxonomía tiene dos divisiones: la microtaxonomía, que es la que se encarga de delimitar y prescribir o describir determinadas especies, o sea que decir esta planta pertenece a una especie, esta planta pertenece a otra, o simplemente una planta se puede derivar de muchas más especies. Y la macrotaxonomía, que es la clasificación en base a los criterios otorgados por la anterior rama. Los taxones, o el momento de la ordenación, permite clasificar a los seres vivos a partir de una jerarquía de inclusión que son categorías fundamentales, desde la más abarcativa hasta el menor. Son el dominio, el reino, el filo o división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Todo esto completa o es parte de lo que es la nomenclatura que puede nombrar a un animal, o ya sea a una planta o vegetal. Lo que dice la sistemática es que obviamente es una rama antigua de la biología, al igual que la taxonomía, que estudia con bases, principios y métodos y leyes que guían y regulan obviamente los sistemas de clasificación de las plantas, analizando las similitudes e inferencias de carácter estructural, ya sea morfológico, de su forma, de su complexión, anatómico, que dónde va estructurado o dónde va incluido cada una de sus formas, el fisiológico, la función normal y el parentesco filogenético, o sea, todo lo que viene del árbol genético de una planta o de todas las especies que sean de una misma familia, pero que sin embargo van a tener sus rasgos propios de cada una de ellas. Y obviamente la sistemática lo que utiliza es todo lo que es la nomenclatura para poder ordenarlo en grupos jerárquicos. Los objetivos de la botánica sistemática es que hace un inventario obviamente de la flora del mundo, establece y ordena los grupos jerárquicos de plantas emparentadas filogenéticamente entre sí, proveedoras de caracteres morfológicos y anatómicos comunes. Obviamente proporciona un solo nombre científico a cada grupo de plantas en el mundo, tanto para las existentes como para las que están en estado fósil, o sea, para las que ya tienen un determinado tiempo de existencia y que ya han dejado de existir. Siguiendo con lo que era el objetivo de la taxonomía, la aplicación ventajosa de las leyes de la evolución, qué plantas han evolucionado y qué siguen siendo de la misma especie o del mismo género sin producir otra especie, ya sea o mejor, que es más evolutiva, o simplemente seguir reproduciendo las mismas para la ayuda y comprensión del ser humano. Establecer una terminología y una nomenclatura que satisfaga la exigencia internacional, ayudar a la identificación a nivel internacional de las relaciones de las plantas con el medio ambiente, o sea que cada planta tiene su ambiente donde crece, cada planta va a tener su forma de crecer y la forma en que se va a desarrollar. Tenemos lo que es la delimitación de los organismos vegetales, como ahí tenemos una bonita imagen de todo lo que hace a través de la fotosíntesis la planta, desde el momento en que las raíces atrapan moléculas de agua, además de la producción de estas mismas al exterior donde sale la clorofila,
que es la parte fundamental de cada una de nuestras plantas, donde ellas atrapan el gas carbónico y expulsan oxígeno para nosotros mismos oxigenarnos, donde ellas atrapan energía y luz solar. Lo primero es, las comunidades se distinguen unas de otras frecuentemente, se fusionan unas con otras, gradientes ambientales, continuidad y discontinuidad. O sea, cuando hay un ambiente hostil para la planta, ella no sigue creciendo, pero si ella está en su ambiente normal, está en todo su derecho de continuar creciendo o reproduciéndose normalmente. Esto se ve también afectado por la temperatura. Como les decía, en lo que es la comunidad, tiene que ver con el ambiente donde ella está creciendo, si hay temperaturas altas o si hay temperaturas bajas. Hay variaciones, o sea, de que, supongamos un ejemplo común, tenemos una macetera y ahí queremos plantar algo, entonces puede haber una variación de un primer cultivo, puede haber un montón de variaciones en el mismo lugar donde plantamos eso. Sobreestimación por sensibilidad de los organismos, o sea, de que ellas pueden crecer de una distinta forma a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Radiación solar, que el mismo sol puede secar una planta si nosotros no le estamos agregando agua. Calidad, cantidad y duración. Tres palabras que no significan lo mismo. Calidad es el tipo de planta o simplemente cómo se creó y qué tipo de planta engendró. La cantidad, si esta misma planta puede producir un montón de semillas o una nada más, y la duración, que ella pueda dar una planta anual o bianual o que sea perenne. La adaptación a la luz y sombra, o sea que toda planta necesita un proceso de energía solar o luz del sol, atrapar todo esto para poder nutrirse, y sombra para ella poder descansar, atrapar todo lo que es el dióxido de carbono, e igual cuando aparezca la luz del sol, expulsar su clorofila y nutrir la tierra, además de la misma planta. No es tan determinadamente para el crecimiento de una especie. Todo esto tiene que ver simplemente en el lugar donde nosotros dejamos crecer una especie. El agua, muy importante. Principal factor limitativo es lo que contribuye en el agua. El total de biomasa de producción primaria proporcional a la disponibilidad del agua. Distribución biogeográfica y rasgos de la planta determinados por disponibilidad de agua, obviamente. Suelo importante para el desarrollo de la vida. Si nosotros no tenemos un suelo donde la planta puede crecer, nunca se va a desarrollar. Pero aquí hay una variante. ¿Qué sucede cuando hay un suelo acuoso y ponemos un ejemplo, un cactus? Jamás va a crecer ahí. ¿Por qué? Porque el cactus siempre va a crecer en un suelo que sea seco, que siempre esté absorbiendo todo el calor o la energía solar y se esté alimentando de ella. Condiciones topográficas influyen en el perfil del suelo. Fuego, uno de los factores principales, y comunidades bióticas que se adaptan a este factor fuego, como los de corona y los de superficie. Los de corona que van creciendo debajo de la tierra, y los de superficie obviamente que van a sacar sus frutos al exterior. El principio de la filogenia. Esto dice que es la relación de parentesco entre las especies o taxones en general. O sea que va a venir desde el árbol que creó a esta especie, o sea, desde el árbol genealógico hasta cómo se vio arraigado o simplemente utilizó la nomenclatura para determinar qué tipo de especie o planta era esta. La filogenética es la parte de la biología evolutiva que se ocupa de determinar la filogenia y consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos a partir de la distribución de los caracteres primitivos y derivados en cada taxón, o sea, cada especie, utilizando matrices de información de moléculas de ADN y de morfología.
El primer paso para reconstruir la filogenia de los organismos es determinar cuán parecidos son entre sí en su morfología, anatomía, embriología, moléculas de ADN, etc. Ya que en última instancia estos parecidos son un indicador de su parecido genético y por lo tanto de sus relaciones evolutivas. O sea que yo tengo dos plantas parecidas, lo que es el Allium cepa, que puede derivar el Allium, puede dar lo que es el ajo o la cebolla. Dos especies que son a la vez distintas pero que tienen parentesco o son familiares entre sí. Entonces esto es lo que estudia la filogenia. Trata de ubicar ya sea por todo lo que es físico de la planta, pero al igual ella toma todo esto físico y lo compara con otra y ella puede decir, esto pertenece a una especie, pero igual son familia. Para establecer que los organismos que componen esta población son morfológicamente similares entre sí, determinamos una serie de caracteres. Todo lo que habíamos abarcado en lo que era botánica general, como el color del pétalo, hay flores que tienen colores del pétalo parecidos, pero siempre hay un color o una gradiente en estos colores que las determinan. La leñosidad del tallo, la presencia o ausencia de tricomas en la hoja, igual que esto, la forma de la hoja, la cantidad de estambres que estas pueden polinizar, o si tienen pocas no polinizan bien, si tienen muchas obviamente va a haber más flores o más plantas de esta misma. Recordemos que cuál es lo que nos mide lo que es la polinización: el hombre, el agua, el aire y los animales. Y el fruto si es seco o carnoso, y la rugosidad de la semilla, la forma de la semilla, la estructura, de qué tipo o qué colores, etc. Eventualmente, mediante algún mecanismo de aislamiento reproductivo, la población se divide en dos subpoblaciones que no intercambian material genético entre sí. Al cabo de algunas generaciones se va haciendo evidente que aparecen mutantes en las dos subpoblaciones nuevas. Algunos de ellos son más exitosos reproductivamente que el resto de la población y por lo tanto, después de unas generaciones más, su genotipo se convierte en el dominante de esta población. Lo normal en esto es que hay algunas plantas que las podemos realizar o hacer en forma in vitro, y estas pueden crecer ya sea mutadas por combinación de dos, o sea híbrida, o simplemente agarrar una planta, no tengo el ambiente correcto para que esta planta crezca, la voy a hacer in vitro. Como sucede con el frijol nosotros lo podemos plantar en nuestra casa in vitro y se puede plantar a gran escala en tierra. Estos conceptos relacionados con taxonomía son los que nosotros utilizaremos a lo largo de todo lo que es la clase o todo lo que vamos a incluir en el trimestre de lo que es botánica taxonómica. Y el primero tenemos que es la filogenia, como anteriormente se los estaba explicando, historia evolutiva de un grupo taxonómico cualquiera, o por decirlo de otra manera, la secuencia de aparición de nuevos linajes y sus interacciones. Las filogenias normalmente se representan como árboles ramificados o en el humano un árbol genealógico. La evolución, que define los cambios en el reservorio génico de una generación a la siguiente como consecuencia de procesos como la mutación, o sea, agarrar dos plantas y hacer una. Estamos realizando un proceso de hibridación, la selección natural, el apareamiento no aleatorio y la deriva genética. Los caracteres son todas las características físicas de una planta, como el color de las flores o la estructura de los tallos, la estructura de las hojas, si son dentadas, si son lisas, etc. El estado del carácter, que cada uno de los valores que puede adquirir un determinado carácter. Por ejemplo, el carácter color de la flor tiene dos estados de carácter: flores blancas y flores rojas. Aunque podemos ver algunas flores que pueden tener coloración amarilla, coloración violácea, coloración blanca. Esto siempre va a ser determinado por el estado del carácter. Los caracteres derivados
estado de un carácter ramificado con respecto a su ancestro. O sea que aunque sea una nueva especie, siempre va a conservar características de la planta en la que se derivó o de la planta a partir de la que fue creada. Informan sobre la aparición de nuevos linajes, por ejemplo, linajes dinámicos, que pueden como crecer con características de la planta que la precede o simplemente formar una nueva estructuración y no ser ni parecida, pero sin embargo pertenece a la misma familia. Caracteres diagnósticos que sirven para discriminar taxones, o sea, para ir descartando a qué familia pertenece y a qué familia no pertenece. En las homologías se dice que son las estructuras que tienen un origen común, pero no necesariamente conservan la misma función. Las analogías, estructuras que por selección natural, operando independientemente en dos linajes distintos, resultan similares. Así como el ejemplo que les explicaba anteriormente acerca de lo que era el ajo y la cebolla. El monofilético, que es un grupo originado por la diversificación de un único ancestro común. El polifilético es un grupo de taxa originado por más de un grupo ancestral, o sea, por más de una planta que la precede. El parafilético, que son todos los miembros del grupo, poseen un ancestro común, pero el grupo no incluye a todos los descendientes de ese ancestro común. Dentro de lo que es la convergencia evolutiva, siguiendo con lo que son algunos conceptos en los que nos servirá para desarrollar lo que es la taxonomía, tenemos que son las características que surgen como adaptaciones convergentes a un mismo modo de vida, origina grupos polifiléticos. La divergencia evolutiva dice que es la diferenciación de un mismo carácter como consecuencia de su adaptación a diferentes modos de vida y que obviamente va a originar un grupo parafilético. El paralelismo evolutivo, posesión de caracteres similares compartidos por dos o más especies que tienen un ancestro común, pero el cual no presenta esos caracteres. Y la reversión, que es un carácter derivado, apomorfo, que puede revertir a su estado plesiomorfo, o sea, de la planta a base de la que fue creada. La pérdida de estomas que se produce en algunas angiospermas acuáticas, por ejemplo en plantas lechosas que tienen que reproducirse bajo el agua y que si nosotros las sacamos al exterior hasta se nos pueden secar porque no están en el medio ambiente al que ellas pertenecen. Tenemos aquí algo muy importante que nosotros tenemos que estudiar y que es la importancia de la taxonomía desde un punto de vista antropocéntrico. Tenemos como principal fuente de alimentos los animales y las plantas. O sea que nosotros nos tenemos que alimentar de dos principales grupos. Los animales, obviamente que necesitamos todo lo que es proteína, y de las plantas, que además de poder estudiarlas, nosotros las podemos desarrollar o simplemente implementar en nuestra vida diaria o en el quehacer común. La obtención de nuevas cepas, esto es lo que nos ayuda a la diversificación de las plantas, además de conservar especies. Fuentes de genes, esto lo combinamos con la obtención de nuevas cepas para poder desarrollar más afín alguna planta. Agentes de control biológico, o sea que cuidar el estado en el que va a crecer la planta, la temperatura, la condición, la tierra, el cultivo, todo lo que contribuye al desarrollo de esta plantita. Obtención de nuevas drogas, importante, porque a raíz de que han surgido tantas enfermedades, nosotros tenemos que estudiar o tenemos que ir incluyendo en nuestro árbol genealógico o simplemente el estudio de plantas nuevas, qué plantas o qué parte vegetal nos ayuda en alguna eliminación de dolor, porque no solo tenemos que agarrar una planta para el proceso que sea de droga,
simplemente para nosotros inhibir el conocimiento o cosas así, sino que hay que ver la parte ornamental de esta planta y la parte curativa, si esta nos va a ayudar al proceso de control de alguna de las enfermedades o simplemente calmar dolores. Identificación urgente de sustancias nocivas, o sea que algunas plantas pueden ser demasiado nocivas para el uso normal en el organismo, como puede ser dentro de la fitoterapia tenemos lo que es el boldo y que está cerca de su dosis tóxica, al igual que la ruda, que puede simplemente, como nos puede dar un efecto efectivo en el organismo, un efecto para bien, puede ser nociva. En el desarrollo de nuevas tecnologías a base de las mismas plantas y la escritura de manuales y guías. Esto de las escrituras y manuales de guía es importante porque nosotros vamos ejemplificando y simplemente metiendo dentro de estos manuales todas las plantas que tal vez no las conocemos, pero que sin embargo vamos a tener alguna noción de lo que son estas plantas y para qué sirven. Y gracias.